En el marco del Día del Ambiente estamos en una estación de servicio abandonada que fue reconvertida en un espacio de conversación para informar, concientizar y promover a la acción. Uno de esos temas tiene que ver en cómo avanzar con la acción climática a nivel local en las ciudades, por ejemplo, en la de Buenos Aires. Y para eso me acompaña Renzo Morosi, presidente de APRA, la Agencia de Protección Ambiental de la ciudad. Renzo, gracias por estar aquí. Me gustaría que conversemos un poco sobre el plan de acción climática que viene presentando y sobre el cual viene trabajando la ciudad. Hay algo que me parece muchas veces cuando se pregunta, bueno, ¿para qué hacer este tipo de documentos e informes? Y uno de los principales objetivos es hacer la radiografía, ¿no? del estado de situación. Exacto. De los datos. Y si vamos a una de las patas de la acción climática, lo que tiene que ver con la mitigación, la reducción de emisiones, para reducir hay que ver de dónde vienen esas emisiones. Y ahí el dato que a mí me queda es ese 55%, ¿no? mayoritario de actividades que viene de lo que es de energía y puntualmente de uso de energía a nivel residencial. Sí. ¿Cómo se está trabajando para, bueno, el propósito de esto que es reducir justamente esas emisiones y en esa actividad que es la mayoritaria? Bueno, primero sí, aclarar que el 55% viene desde el 2000 que tenemos inventarios. Recalco esto porque lo importante es tener datos concretos. Nuestro tercer plan de acción climática ya tiene 20 inventarios atrás, así que eso es el punto fuerte de nuestro inventario. En particular con la energía, es como vos decís, es una ciudad que consume mucha energía y estamos trabajando fuertemente en todo un plan que tiene que ver con la descarbonización de los edificios públicos, el traspaso a LED, como bien sabés, toda la ciudad tiene el 100% LED. El año pasado trabajamos puntualmente con los edificios de cultura, que también los transformamos a LED, con un caso emblemático como el Teatro Colón, con la particularidad que tiene transformar un sitio emblemático y lo logramos hacer, hasta bajamos la araña del Teatro Colón. Trabajamos mucho con lo que tiene que ver con los responsables de los edificios públicos en cómo administran y consumen la energía. Tenemos un convenio con Copenhague también para fortalecer nuestras capacidades y entender cómo consumimos la energía. Asesoramos en el plan ambiental urbano para poner recomendaciones cómo deben ser las nuevas construcciones y a dónde apuntar. Y sin embargo tenemos una particularidad. Todo lo que hacemos es un aporte, pero dependemos de una matriz energética nacional. Entonces, podemos hacer un gran esfuerzo. Más del 80% es combustible fósil. Exactamente. Entonces, nuestra forma más importante de reducir eso es cómo generamos la energía que consumimos. Después tenemos muchas acciones, por ejemplo, eliminamos el pago de patentes para autos eléctricos, motos eléctricas. Siempre estamos pensando cómo consumir de una forma mejor la energía. Pero sí tenemos ese detalle, que dependemos mucho de la matriz energética nacional, con quien trabajamos fuertemente con Ambiente de Nación para ver por dónde podemos colaborar. Fortalecemos los proyectos que se puedan con nuestro mapa de solar, que tenemos parcela por parcela de la ciudad, qué capacidad de absorción de energía solar tenemos. En los casos es mucho más difícil en una ciudad, no digo que en otros espacios más abiertos, porque en los edificios... Pero eso te da una idea de dónde conviene o no apuntar a la energía solar fotovoltaica. Lo hemos hecho en algunos edificios públicos que hemos hecho nuevos, hemos reformulado en colegios, los techos del Metrobús. Trabajamos también en modificar la cuestión que tiene con usuario generador, también que el que apuesta a un panel solar, la energía excedente la puede inyectar y pueda cobrar, así que es un poco una batería de acciones que tenemos. Claro, me parece algo interesante que mencionaste sobre el tema de las nuevas edificaciones, ¿no? Sí. Que hay recomendaciones para en una ciudad que está creciendo en materia de nuevas edificaciones, esas también ya vengan con ciertos lineamientos. Porque es la forma que lo vemos también al estar relacionado con otras organizaciones como C40 y CLEI, uno ve lo que pasa en otras ciudades.
Y no es solamente modificar la matriz, sino cómo haces un hogar que sea más eficiente. Es fundamental. Es un poco de todo. Generar mejor energía, que sea más verde, pero siempre está en el consumo y en el cambio cultural de cómo claro, nos la fuente y el uso, porque aun Totalmente. cuando venga todo renovables, tenemos que igual, ¿no? De hecho, vos mencionaste en esto de ser, prosumidor, en esto de consumir y generar energía. Exacto. Algo que aprendí al hablar para algunos artículos con la gente era esto que me decían de que tenían mucha más ganancia cuando cuando usaban la energía que ellos generaban. Entonces claro. no iban a lavar la ropa a la noche, que estaban usando la que venía la energía de la red, sino durante el día. Y tenía que ver con eso, con una actividad además de que habían puesto paneles solares, en este caso te estoy hablando de alguien que es una familia acá en la ciudad de Buenos Aires, hablaban de eso, ¿no? Del tema del uso, cómo hacía la diferencia cuando estaban usando esa energía renovable. Es muy claro. Yo en particular tengo paneles solares también y cuando uno ve cómo se consume la energía dentro de tu casa en un simple gráfico, te empezás a prestar atención y ves eso. Te conviene lavar en ciertos horarios, cómo fluís dentro de tu casa. Es un cambio que es fundamental. ¿Eliminaste la plancha? Porque dicen que la plancha, cuando te das cuenta lo que consume... Cuando uno prende una plancha o un microondas y sí. tiene la aplicación y está mirando, realmente se da cuenta lo que consumen esos artefactos. Sí. Es una medida, ¿no? Que puede ser dejar. Microondas sí. y plancha son los que más consumen un montón. Y ahí vos mencionaste también el tema, algunas de las acciones, por ejemplo, en materia de transporte. Sí. Transporte es la segunda actividad que más emisiones genera en la ciudad de Buenos Aires. Sí. Cuando fue el pico del confinamiento de la pandemia, o sea, cuando todo el mundo estaba confinado en abril de 2020, un dato que me llamó la atención es que ahí hubo una reducción de emisiones a nivel global. Sí. Y la actividad que más contribuyó a esa reducción fue el transporte, pero no el transporte de avión como podrían pensar muchos, sino el terrestre. Sí. Y eso estaba dando ese dato como, ok, si se hacen un montón de cambios ahí, podemos, o sea, no implicaba quedarse todos adentro, pero, o sea, si se hacen cambios en lo que hace transporte terrestre, podemos empezar a reducir un montón las emisiones. ¿Cómo se trabaja en una ciudad con tantas personas como Buenos Aires para reducir las emisiones desde el transporte terrestre? Ahí te cuento algo. Para nosotros logramos tener una investigación en vivo que nunca hubiésemos imaginado. Tenemos 3 estaciones de monitoreo de calidad de aire 24/7, permanentemente. Las meteorólogas y científicas que trabajan en esas estaciones nunca pensaron que iban a tener esa oportunidad. Y realmente vimos en vivo cómo fueron las reducciones por zona, nos ayudó como para tener una línea de base importante para cuando la ciudad se fue abriendo, ver claramente cómo va creciendo, lo que vos decís, el tipo de emisiones. ¿Qué nos ayudó? Nos ayudó a potenciar mucho más lo que tiene que ver con las bicisendas. Nos animamos a hacer bicisendas en avenidas, Corrientes, por ejemplo, uno imaginaba, y algo por ahí va a tardar un poco más de tiempo. La bicisenda de Córdoba se lanzó con mayor velocidad, hay más de 300 kilómetros de bicisenda. Focalizar en la importancia de la ciudad de los 15 minutos para tener todo el movimiento mucho más cercano. Que medio que nos vimos obligados, ¿no? Nos vimos obligados, pero también eso. vimos acá hay una solución para no tener que subir a un vehículo o un vehículo público, no interesa, movernos mucho más caminando. Fortalecer las zonas con prioridad peatón, algunas que estaban realizadas y otras que son nuevas, y poder utilizarlas, y apreciamos todo lo que veníamos haciendo, también como tener el espacio público de calidad que tenía la ciudad, como también ayudó a todo esto. Y el transporte también, apurar algunas pruebas que había para una transición a vehículos eléctricos o no, pero poner en calle diferentes versiones de vehículos eléctricos para probar cómo se comportan dentro de la ciudad. También se apostó a algunos vehículos eléctricos o a gas en una flota tan importante como la que tiene Higiene y algunos otros prestadores de servicio. Sí, fue fundamental. Y fue fundamental también esto, tener la experiencia en vivo que nos indica claramente por dónde tenemos que ir.
Sí, y de nuevo enfatizar en que no significa que para reducir emisiones tenemos que estar todos encerrados, No. sino que tenemos que cambiar ciertas formas, ¿no? En cómo hacemos las actividades. Totalmente. Y otra cosa que recientemente tuvimos, lamentablemente como, vamos a decir, experimento a o vivo, Sí. Buenos Aires acaba de tener una temporada de verano con el doble de olas de calor de lo que suele tener. O sea, el promedio solía ser de 4 o 5 eventos de ola de calor en una temporada de verano y llegó a tener 9 y con temperaturas extremas, ¿no? Una clara presencia del cambio climático intensificando un evento como la ola de calor. Y esto me lleva a ir a la otra pata de la acción climática que hace a la adaptación a los impactos del cambio climático, en donde en el plan se incluye como estrategia la plantación de árboles y ahí suele haber algunas críticas respecto de la falta de espacios verdes en la ciudad de Buenos Aires, tanto en cantidad como ¿no? en calidad, algo que podría ayudar contar con más espacios verdes y mejores para, por ejemplo, ¿no? hacer frente a las olas de calor. ¿Qué tenés para mencionar en eso, en cómo se está trabajando o si son válidas y las críticas y hay que trabajar más? Sí, tomamos las críticas claramente. Yo hablo de las dos cosas, tomo la cantidad y la calidad. Primero, en cantidad, claramente la ciudad no tiene particularidades idénticas en todas las comunas. En algunas tenemos por encima de la media recomendada de espacios verdes y en otras no. Esto es una realidad. En las que no, estamos trabajando fuertemente con un proyecto ahora que es Calles Verdes, en algunos casos particulares como Honorio Pueyrredón, incorporando 10.000 metros cuadrados de espacio verde a una zona que, como bien vos decís, tiene un déficit de espacios verdes, pero se optó por esta estrategia que me parece excelente, reconociendo también esta situación, pero no quedándonos quietos y sin hacer nada. Y en cuanto a la calidad, lo que te puedo decir es que tenemos un vivero de plantas de flora y de arbolado autóctono hace más de 5 años. Hoy tenemos unos 40.000 árboles listos para plantar. Venimos incorporando flora autóctona de la ciudad con un trabajo minucioso. Nosotros recolectamos las semillas en la zona de la cuenca del Río de la Plata para que mantenga la genética y la fortaleza. Hay una mesa de trabajo con arbolado de la ciudad y comunas en donde priorizan la flora autóctona por sobre otra en los casos de que se pueda. Hemos incorporado también este tipo de plantación en los casos que se puede para que se incorpore en lo que es la plantación lineal de las veredas. Si vos ves toda la remodelación de la Plaza de Mayo, todo lo que tiene que ver con el Paseo del Bajo, fíjate que las plantaciones que hay en esa zona es diferente al resto de la ciudad. Es toda flora autóctona que tiene otro estilo, otras características, a veces en algunos casos no es tan colorida o en otros casos sí. Que es lo que suele ocurrir frente a las exóticas, exacto, ¿no? Pero tiene muchísimos beneficios que nosotros tenemos súper claro y por eso estamos apuntando en la calidad. Invito a cualquiera que visite el vivero, que realmente es muy importante. Pero reconocemos lo que vos estás planteando y tenemos un plan y una estrategia para trabajar sobre eso. Claro. Y otra de las cuestiones que se menciona en la estrategia como algo transversal, ¿no? En lo que es el plan de acción, en donde se habla mucho de esto de la inclusión, ¿no? Sí. A nivel internacional, yo a lo largo de estos años es como que se van agregando palabras, ¿no? Se le da más importancia a mitigación, adaptación a la pérdida hace años y ahora empieza a aparecer esto, acción climática tiene que ser justa, ¿no? Sí. Con justicia climática. Y ahí entra lo de la parte de inclusión. ¿Qué ejemplos podés dar de cómo se está trabajando para esto, para que todos los cambios que requiere la acción climática, o algunos puntualmente, no pierdan de vista ¿no? Las desigualdades y sean inclusivos? Yo el término inclusivo lo tomo desde el comienzo del Plan de Acción Climática, cuando es conocido por todos. Lo socializamos de una forma muy importante. El tercero, estábamos en pandemia y hasta virtualmente tuvimos charlas con consejos de asesor externo, con mesas de vecinos, con adultos mayores, los llevamos a la legislatura, lo presentamos en las comunas. De ese lado, la inclusión, de tener dentro del plan las recomendaciones de todos los actores,
yo lo tomo como parte de cumplir con esa inclusión que estás mencionando. Todas las observaciones que nos hicieron están metidas dentro del plan. Después trabajamos mucho en los barrios, dentro del IBC, las mesas con los adultos mayores fuertemente, porque entendemos que las acciones, si no son compartidas por todos y no tenemos en cuenta las recomendaciones de todos los actores, la verdad que no van a ser... no las van a apropiar después. No las van a apropiar, exactamente. Es mucho más fácil por ahí charlar de mitigación con acciones muy concretas, pero para mí el fuerte, y yo soy un apasionado de la inclusión y de la adaptación, porque es lo que necesitamos ya. Entendiendo que el cambio climático es una realidad, como vos bien mencionabas, tuvimos una ola de calor y una sequía extrema, ya no hace falta más cuestiones para darnos cuenta. Sí, y eso hay que enfatizarlo frente, ¿no?, al crecimiento de los discursos negacionistas, digo, que ya está acá. Una joven activista, Julieta de Chile, una vez me dio el ejemplo hablando de esto de inclusión, de que vos podés decir como una medida necesaria de acción climática que se necesita priorizar el transporte público, pero quizás en un lugar eso puede ser peligroso para, por ejemplo, las jóvenes o para las mujeres. Entonces, si vos perdés de vista también como esa perspectiva inclusiva, en este caso también de género, y no te sirve esa medida de acción climática, o te sirve para únicamente para el componente climático, pero estás perdiendo de vista, ¿no?, lo social. Por eso nosotros tenemos, la mesa del Consejo de Asesores Externos están profesionales de todas las organizaciones de la ciudad y tienen su mirada científica, pero cuando vos vas a los vecinos de un barrio vulnerable y escuchás lo que te recomiendan, eso se tiene que cruzar necesariamente con la recomendación científica de hacia dónde ir. Y nosotros lo priorizamos y te puedo asegurar que las ideas y las recomendaciones desde la vivencia son fundamentales, si no queda como un papel totalmente escrito, muy lindo, pero después no se puede llevar a la práctica. Claro. Entonces es fundamental las mesas que estamos teniendo en forma permanente, en forma activa, que son los lugares también donde vos te cruzás con la realidad. A veces no son las mejores mesas porque se generan situaciones de discusión, pero en el sentido constructivo. Y nosotros las apropiamos y están enmarcadas en un plan que aparte es dinámico. Nosotros estamos abiertos no solo a esperar los 5 años para actualizar el plan, lo vamos modificando permanentemente al plan con estas situaciones que se van viviendo. Y teniendo en cuenta también para cuando crece la ciudad, que sean incorporadas. Claro. Estamos en un lugar, en una estación de servicio abandonada que para esta ocasión, ¿no?, fue reconvertida con un mensaje, para dar un mensaje, ¿no?, de concientización, entendiendo que un poco una estación de servicio, ¿no?, representa ese modelo basado en la explotación de combustibles fósiles, del cual hay que salir, lo dice la ciencia, para avanzar transicionar hacia otro modelo que sea más amigable con la necesaria acción climática. ¿Qué acciones considerás fundamentales o por lo menos las primeras, ¿no?, que hay que realizar para acelerar la acción climática en ciudades grandes como la de Buenos Aires? Mira, yo no sé si decirte una acción, lo que sí creo que es fundamental es, nosotros lo vemos desde la agencia cuando nos llegan todos los proyectos de la ciudad. Para mí es fundamental los ámbitos de relacionamiento entre todas las áreas. Nuestro gabinete de cambio climático, le llamamos así, pero ya por el 2011 había una mesa que charlaba todos los temas en conjunto y que todas las áreas, como planifican algo, al lado del presupuesto, se puede evaluar el impacto ambiental favorable o no y cómo ordenarlo, si no es así. Me parece que más allá de hablar de una acción puntual, la transición va a estar garantizada si todos los planes y acciones que genera una ciudad y mira hacia dónde ir, tengan esta mirada amplia. Me parece que es por ahí. Después sí te podría decir que es fundamental el plan de acción hidráulica que está llevando la ciudad hace años y lo está fortaleciendo, apostar a los reservorios que están trabajando y todas las medidas que tenemos de transporte, en energía, en residuos. Pero me parece que la mirada es en eso, la mirada ambiental al momento de decidir hacia dónde va a ir una ciudad. Y ahí se define todo. Me parece que eso es la garantía.
Es un gran desafío. Sí, total, sí. Renzo, muchas gracias por la conversación. Por favor, gracias a vos.